Mario Weinfeld, qué semana. Estoy totalmente sorprendido. Digo, o sea, el grupo Clarín, Ernestina de Noble, acepta lo que no aceptó en todos estos años. Sí, en términos formales uno debería decir, y en términos legales, procesales, los hijos de Ernestina de Noble, Marcela y Felipe de Noble Herrera, aceptaron en forma sorpresiva el viernes no solo realizarse nuevos exámenes de sangre, sino renunciaron a un beneficio o a una limitación que le había concedido a la Cámara de Casación, restringida a un número determinado de casos para comparar. No plantearon un recurso extraordinario ante la Corte, les vencía el plazo, no lo hicieron, pero además presentaron una renuncia específica a un beneficio que le daba la sentencia. Por lo tanto, aceleraron los plazos, reconocieron la necesidad de hacer eso y entonces a partir de ahí surgen las dudas y demás. Me gustaría decir algo antes de decir las dudas. Primero, esto es lo que ha ocurrido, la foto de este viernes y la foto de lo que viene en corto, es una victoria de quienes lucharon por esto, es una victoria de los organismos de derechos humanos. Es decir, las personas en cuestión se opusieron tenazmente, interpusieron todo tipo de chicanas y argumentos procesales lamentables para evitar llegar a esta situación. Y en un momento... Perdón que te interrumpa, no sé si está comprobado o no, pero incluso aparentemente en algún momento dieron prendas que no eran de ellos. Exactamente, exactamente. Y en cualquier caso dificultaron todo el tiempo, jugaban con el tiempo. Y en ese sentido, y en esto fue muy rápido el reflejo de Estela Carlotto, que en general no da puntada sin nudo y no se equivoca en su primera mirada pública. Estela Carlotto dijo, esto es una buena noticia, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque se va a hacer lo que tanto se pidió, lo que pidieron los organismos de derechos humanos, quienes defienden, los querellantes en particular, pero en general los organismos de derechos humanos y todas las personas que participan o participamos de alguna manera, aunque sea en la retaguardia, de la búsqueda de verdad y justicia. Entonces, en este sentido, digo, lo primero, la foto es una victoria de este sector, de los querellantes, de la Fiscalía y de todos los que lucharon por esto, los que lucharon años y años. A partir de ahí aparece algo que es sorprendente y que voy a confesar, por ahí no es una gran confesión para un periodista, pero que uno va a hacer, uno no está en capacidad de explicar por qué, uno dice el grupo Clarín, los Noble Herrera, viraron tanto su conducta en un momento determinado, porque la visión que yo tenía al viernes a la mañana, y que en algún sentido hasta nueva orden todavía conservo, es que ellos tenían tiempo por delante. Ellos iban a perder en la Corte. Iban a perder sin duda lo del ADN, porque en la Corte había 3 fallos, primera instancia, Cámara y Casación, que ordenaba la nueva extracción de sangre, aún sin autorización de la persona interesada, o sea, de Marcela y Felipe, y la Corte no iba a quedar detrás de tribunales inferiores, 3 fallos, no iba a quedar detrás. Quedaba la cuestión esta de la restricción a un caso determinado, a un número determinado de casos. Mi impresión es que la Corte también iba a revocar eso, pero mi impresión también es que Marcela, Felipe, el grupo Clarín, Ernestina Herrera Noble tenían tiempo por delante. Yo creo que la Corte, en parte por cuestiones procesales, era muy difícil que lo resolviera este año, en parte por razones políticas de manejo de la Corte. Yo creo que la Corte, y en esto sí, ya no hablo solo de inferencias, sino de información que uno dispone, tenía y tiene toda la intención de no generar ruido político antes de las elecciones de octubre. Si uno recuerda qué ha hecho la Corte en este año, ha sido muy cuidadosa en ese sentido. Tuvo 2 intervenciones en casos que conciernen al gobierno y que de alguna forma lo critican y lo cuestionan. Jubilaciones y Riachuelo. ¿Pero qué hizo para mover las causas? Pidió informes. Sí. O sea, movió las causas, las agitó, pero no va a sacar sentencia ante esto. Esta es una idea de la Corte como poder de Estado para no interferir en un proceso electoral que siempre son complicados, pero que este es especialmente crispado y antagónico, y entonces no lo iba a hacer. ¿Por qué lo hicieron? Y entonces a partir de ahí empieza un terreno de especulaciones en el cual yo no estoy hoy en capacidad de decir por qué hizo algo alguien que seguramente actúa con un grado de racionalidad importante. Primera cuestión que digo como periodista de cierta edad y como costumbrista, yo digo que soy cronista, soy costumbrista. A veces siempre creemos que todos obran con una racionalidad extrema, ¿no? Es decir, sobre todo los poderosos, y a veces no. A veces no obran con pura racionalidad, a veces se equivocan en sus tácticas. Es cierto que cambiaron de táctica, yo no puedo decir hoy por qué cambiaron, pero uno puede manejar 2 ideas o hipótesis para pensar.
y yo que estuve en radio cuando se conoció, a poco tiempo de conocerse el anuncio, sé que el público en general es conspirativo, imagina cuestiones. Yo soy un poco menos conspirativo que la media del público, pero aparte como periodista no puedo dar por hecho una conspiración que no tengo probada, que no tengo chequeado, que no se ha producido. Entonces yo digo, hay dos cuestiones. Una podría ser el desgaste personal, psicológico, individual de los chicos Herrera Noble. Uno dice los chicos, los jóvenes Herrera Noble, que son personas mayores de edad y que no son, por definición, no son personas iguales a Ernestina Herrera de Noble. Están apegados a ella, la reconocen como su madre, la defienden, pero tal vez estén agobiados, agotados de esta situación y tal vez hayan forzado una definición. Esta sería una. La otra sería que hay una picardía, que es en general, vamos a ser francos, lo que piensa la gente. O sea, estos saben que van a ganar con la prueba y que por eso lo hacen. La pregunta sería, ¿por qué no lo hicieron hace un mes? ¿Por qué no lo hicieron hace 2 meses? ¿Por qué no lo hicieron hace 2 años? Y ahí nuevamente yo vuelvo a quedarme sin una respuesta certera. Claro, por lo que pasa es que si fuera así, porque al grupo Clarín le trajo un desgaste eso. Hay mucha gente que empezó a pensar, entonces si no se sacan la sangre es porque son hijos de desaparecidos, ¿sí? Claro. Entonces digo, ¿para qué perder ese tiempo de desgaste que es difícil después de recuperarlo? No, digo, habría que señalar más cosas. El fallo de casación es, y los anteriores también, pero el fallo de casación, el último, digamos, el que en términos legales ha quedado firme para Clarín, es durísimo, es muy contundente y muy drástico respecto de la vergüenza que fue el trámite de guarda que precedió a la adopción. O sea, da por comprobado que hubo testimonios falsos, que hubo adulteración de instrumentos públicos, que hubo adulteración de fechas, que hubo una cantidad de jugadas maliciosas e ilegales que mayormente, si no hay un crimen de lesa humanidad, están prescriptas. Claro. Pero que de todas formas configuran delitos que no se pueden castigar o que no podrían castigarse si no me diera esa circunstancia. O sea, le atribuye, en este caso sí, por cierto, quien está en cuestión es Ernestina Herrera de Noble y nunca Marcela y Felipe, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que en cualquier caso serían víctimas eventualmente. Digo, pero eso está corroborado, está sentenciado y está consentido. Eso es muy importante, digo, muy relevante, y eso ha quedado, para ellos es cosa jugada, no es un chiste. Yo acotaría un detalle a lo que vos decís. Para mí es así, hubo un enorme desgaste, pero también es el caso señalar que ese desgaste se ha acentuado mucho en los 2 últimos años. Porque también es cierto que la causa duró 10 años, pero durante 7 u 8 fue la bandera de sectores minoritarios, muy organizados, muy militantes, y el tema tomó una dimensión pública gigantesca a partir, yo diría, del conflicto del gobierno nacional o del Frente para la Victoria con el grupo Clarín, y también del proceso de politización que se produjo en este tiempo, que transformó ese caso, que no era cabeza de agenda, que no estaba en el menú cotidiano ni en la tertulia de café de las personas que conversan de política, y pasó a estar. O sea, yo diría que los primeros 8 años Clarín jugó a defenderse, tiró la pelota afuera y obviamente no quebró la voluntad de los querellantes, pero tampoco sufrió una mella tan grande en opinión pública. Esto es de estos 2 años. Ahora, ¿por qué en este lapso no lo hace? Tampoco sé. Lo cierto es que ahora, en un lapso relativamente breve, porque ahí, y esto no voy a agotar a los oyentes, aunque yo me he metido como abogado que soy interesado, me parece que en un lapso relativamente breve podrían hacerse las pruebas de ADN, o pueden hacerse, tal vez en un lapso que incluso tenga que ver con algo que todos pensamos. O sea, el resultado de esto es una cuestión gravísima, es una cuestión que afecta a derechos humanos, es una cuestión importantísima. No dejará jamás de tener alguna repercusión o impacto en el clima político previo a las elecciones. O sea, si el ADN, si alguno de los 2 ADN comprobara que uno de los chicos, de los jóvenes Herrera Noble, es apropiado, sería un golpe tremendo para Clarín y de alguna forma un aventón a favor para el gobierno. Si fuera en contra, la situación se revertiría. ¿Cuánto influiría? Desde luego, de nuevo, no lo puedo decir. ¿Te queda un poquito para contarme algo de la campaña que estamos? Sí, estamos entrando en el último tramo aún de la definición de las alianzas, ya se hizo, y de las candidaturas nacionales. No falta tanto para agosto, cuando se hagan las primarias abiertas. Las primarias tenían la pretensión, Roberto, de organizar el escenario político, de promover un escenario más parecido al de otras democracias más instaladas, con internas. No van a funcionar del todo así, por lo menos en el primer nivel. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los partidos grandes, por lo menos en las presidenciales, van a ir con lista única. No, es decir,
Cristina Fernández de Kirchner, casi segura candidata, Alfonsín González Fraga, Carrió con quien vaya, Duhalde Das Neves. Igual mide algo, ¿no? ¿Cuánta gente te va a votar? No, hay dos cuestiones. Una, primero hay una legal, que es que todos corren contra una marca como quien se entrena para ir a las Olimpiadas y tiene que hacer una marca mínima. Aquellos que no saquen el 1,5% en un distrito no tienen personería y no tienen, o sea, esto es para los partidos chicos o para algunos partidos considerados grandes. No, le puede pasar al PRO en una provincia. Perfectamente. Y aún el radicalismo va a tener que remar. Seguramente el radicalismo y el Frente para la Victoria van más o menos holgados, pero van a tener que verlo. El PRO le va a pasar más que en una provincia y al peronismo federal también. El impacto de los números totales puede ser importante, o sea, que sacaste cada uno por su lado. Sobre todo si marca diferencias muy grandes. Claro. Si no marca, tal vez no. Conclusión rápida. Yo creo que cuando el sistema decante va a ser mejor como fue en Santa Fe. Ahí hubo internas, hubo presentación, hubo competencias, hubo candidatos relegitimados, es importante. Por ahora no ha ocurrido y cuando todas las fuerzas, sin ponerse de acuerdo, porque no es que Ricardo Alfonsín acordó con Cristina Fernández de Kirchner o con Carrió o con Wiener, que cada uno va con lista única. Hay una tendencia todavía en el sistema político argentino a rehusar las internas, a no ser del todo institucional, que hay que considerarlo. Porque cuando lo hace el peronismo o el oficialismo se dice, bueno, son negligentes, son dejados, con buena parte de razón. Cuando lo han hecho todos hay una tendencia. Ojalá mejore esa tendencia. En cualquier forma, entramos en la etapa final y el domingo que viene ya vamos a saber todas las fórmulas que se presentan. ¿Y quién es el candidato a vice de Cristina? No lo sé. No lo sé. Eso lo puedo contestar rápido. La honestidad del no lo sé vale mucho en el periodismo, ¿eh? A veces hay que decir que se sabe algo. Pues. Sí. Si lo decís muchas veces, realmente te echan. Qué honesto que es este tipo, que se vaya. Ya volvemos.